Vamos a otro tema, lo hemos estado revisando también en Noticias 24. Escala la polémica por la reforma previsional y la permanencia del ministro Giorgio Jackson en el gobierno. Esto tras la marginación de la UDI. Ahora los republicanos también se restaron de la mesa negociadora por la reforma a las pensiones y solo enviarán a sus técnicos. Hoy además el diputado Chalper habló de descarado, de sinvergüenzas. Esto tras el robo que afectó hoy al Ministerio de las Culturas. Hablamos de este y otros temas, para eso nos acompaña el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, muchísimo que hablar. Quiero comenzar por lo que estábamos escuchando hace algunos minutos en el programa, las declaraciones en el Congreso luego de este hecho que se conoce, que tiene que ser investigado. Estamos actualizando la información, por supuesto, en la Subsecretaría de Patrimonios, pero que tiene similitudes, digamos, en computadores, en robo en una entidad de ministerio. Y desde el punto de vista político, porque en lo judicial, la investigación, eso tendrá que verlo las instituciones correspondientes. Está muy fuerte el tono. Y de lado a lado, me quedo con las declaraciones y le pregunto de su colega, el diputado Chalper, habla de descarados, sinvergüenzas. Los chilenos ya no pueden seguir aguantando tanta desfachatez. ¿Cómo lo ve usted esto? Hola, saludar a todos los telespectadores. Quiero ser muy claro con algo. El problema de fondo no es la estridencia de los adjetivos utilizados, que sí me parecen graves y que generan un cierto daño a la convivencia democrática. Sin embargo, eso me parece secundario. Me parece que lo primario es que tanto el diputado Chalper hoy, como el diputado Longton hoy, y la bancada completa de la UDI el día de ayer, están imputando delitos a funcionarios de gobierno, delitos gravísimos, delitos que están en nuestro ordenamiento jurídico y en cualquier ordenamiento penal del mundo, con penas muy importantes. La carta de la UDI es injuriosa y calumniosa, además de ser absolutamente falsa. Dice que el ministro Jackson está involucrado directamente en el robo de los computadores. Eso es algo gravísimo. No, de hecho va más allá, dice estar directamente involucrado en los sospechosos, bueno, robo de 23 computadores y por haber orquestado un esquema de defraudación. Dice que es el mentor de un esquema de defraudación. Esquema de defraudación. Por el tema de caso convenios. Esquema de defraudación es que en primer lugar tampoco está siendo investigado, porque lo que está siendo investigado son los convenios, pero no un esquema. Pero aún así, en ninguna de las aristas que se ha presentado ante la ciudadanía se ha involucrado al ministro Jackson. Yo no estoy diciendo que yo ponga las manos al fuego por alguien, etcétera, pero en este país, como en todos los países de Occidente, las personas que no son culpables de algo se llaman inocentes. Pero la UDI hace esta declaración sin entregar ningún indicio, prueba o antecedente al respecto. Por lo tanto, la UDI o no tiene ningún indicio, o tiene indicio y no se lo está entregando a la ciudadanía. Para mí es obvio que no los tiene, lo cual lo hace más grave. El diputado Longton el día de hoy hace una declaración que es más triste porque dice: yo oficié a la subsecretaría en cuestión 3 semanas atrás exigiéndole que entregara cierta información de algunos convenios que a mí me parecen sospechosos. Pero se equivocó de subsecretaría. La subsecretaría que entraron a robar no es la subsecretaría de las artes a la cual él ofició, pero acusa a las actuales autoridades de la subsecretaría de robarse los computadores. De ocultar información, esa es la especulación que se da y que se Entonces, yo el llamado que quiero hacer es: opiniones políticas, discutamos; diferencias, discutámoslas. El tono, los adjetivos, el nivel de estridencia y altisonancia, ahora, bueno, cuidémoslo. Nivel de tono sí. Pero lo puedo dejar pasar todo eso. Ok. ¿Y se puede dejar pasar? Esa es la pregunta, diputado. Porque también desde el punto de vista del tono, desde el punto de vista del tono... ¿Puedo pedir que me baje un poco? ¿Se pueden bajar un poquito el tono? Yo había pedido que lo suban y se... Perfecto, que le bajen un poquito ahí para... escucho mi voz con mucha estridencia. Esa estridencia también en el tono, pero también un tono, y ahí quiero ligarlo, que es un tono completamente distinto a lo que hemos escuchado hoy día, por ejemplo, de los diputados de Renovación Nacional, como usted dice, pero el presidente de la República que dice cómo tienen cara... Lo que pasa es que justamente, antes de la interrupción, yo quiero ser muy claro con algo. Lo del tono lo puedo dejar pasar. Ya. Pero que todos los días se imputen delitos a través de la prensa, con publicidad, sin tener ningún indicio o antecedente, es gravísimo, es injuria, es calumnia. Ahora, el ministro Jackson y es un delito en sí mismo en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Pero además, déjame hacerte una reflexión al respecto. Esto también crea condiciones para una nueva crisis de legitimidad que va a venir después. Porque si la ciudadanía prende el televisor y todos los días ve a la oposición denunciando delitos que son gravísimos, pero para los cuales no tienen ningún indicio ni antecedente, tarde o temprano va a pasar que, digamos, el Ministerio Público, los tribunales de justicia,
no puedan enjuiciar a nadie por delitos que no existen, y la ciudadanía decir, pero ¿cómo si a mí me dijeron que había un esquema de defraudación, que el ministro Jackson iba todas las noches a robar computadores, y veo que no se encuentran pruebas? La ciudadanía también va a pedir una explicación. Entonces, yo lo que le pido a la oposición es, ok, lo del tono puede ser, los adjetivos pueden ser, pero no imputen delitos. Eso es muy grave. Y es un delito en sí mismo. Delito de calumnia, 412 del Código Penal. Ya, vamos a lo si concreto. No me Entonces, si es un delito, le hago la pregunta. En este caso, el aludido al ministro Jackson, en esta carta de la UDI, donde habla de haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones. Yo escuchaba una entrevista en Radio Duna al jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, quien dijo, bueno, puede que la frase no haya sido muy buena, pero nosotros no imputamos delitos, decía el diputado. Eso dijo. Ok. Porque dice, será recordado el ministro por la ciudadanía por, entre ellos, haber liderado o haber orquestado un esquema de defraudación. Él dijo, no estamos imputando delito en esta carta. ¿Cómo lo ve usted en ese punto, en esa aclaración? A mí me parece que la carta que es indiscutible que la carta de la UDI le imputa delitos al ministro Jackson. Que es bien clara, dice usted. Es clarísima. Ya. Y me parece indiscutible además que o el ministro Jackson es culpable de esos delitos o la carta de la UDI se enmarca perfectamente en el 412, 415 o 16 de nuestro Código Penal que describe la injuria y las calumnias. Ante eso, tanto, si hay un delito, entonces el ministro Jackson debería en este caso querellarse, ¿no? Es que lo que pasa es que eso ya es una decisión que tiene que tomar el ministro Jackson, muy personal, y que tiene que ver con el mérito político de si él desea verse envuelto en una judicialización de un conflicto que tiene con más allá del mérito judicial de usted. Yo entiendo que ahí tienen que jugar las dos partes. Yo no soy asesor del ministro, por lo tanto no puedo meterme en si es conveniente o no. Sí soy abogado y le puedo decir que es indiscutible que la carta de la UDI está dentro de lo que el Código Penal describe como calumnia. Sí me parece relevante decir que además ya van 4 días de salida la carta y la UDI no le ha entregado a la ciudadanía ni un indicio, prueba o antecedente de los delitos que denuncia. Por lo tanto, la UDI tiene la responsabilidad en este momento, y yo sacaría al ministro Jackson de si se tiene que querellar o no. La UDI tiene que aparecer muy prontamente a decir, uno, o me equivoqué, disculpen, o aquí están las pruebas. Una de las dos. Pero no puede ser que no haga ninguna de las dos cosas. Ahora, ¿cómo ha visto usted el resto de la oposición? Y me voy a concentrar en el tema de la carta, y vamos conversando en ese sentido, porque no se suma a esta declaración. Es una carta dirigida al presidente Gabriel Boric pidiendo la renuncia del ministro, con todo lo que estamos comentando por parte de la bancada de la UDI. RN, Yevópoli e incluso republicanos, podríamos decir como oposición o Partido de la Gente también, no se plegan a esto, en términos también de los hechos concretos. Republicanos se baja de la mesa de reforma provisional, no hacia los técnicos. La UDI completa, RN y la UDI, de hecho RN entiendo que hoy día exponía parte de su propuesta para la reforma previsional. ¿Cómo lo ven en ese sentido, en términos de lo que es la UDI, la oposición y esta arista política, insisto, que se está dando con estos hechos? A ver, me parece que no tiene ninguna lógica que luego del robo de 23 computadores de un ministerio, a través de una especie del cuento del tío. Ahora, yo no me voy a meter en los hechos. No sabemos que se sigue investigando, pero todo apuntaría, digamos. Yo no me voy a meter en los hechos porque no me corresponde y no tengo por qué conocer el detalle de los hechos. Obviamente me parecen de una gravedad importantísima. Sin embargo, no me parece que tenga lógica alguna que a propósito de los incidentes ocurridos en la noche en el Ministerio de Desarrollo Social, la oposición decida que eso tiene un impacto en la imposibilidad de nuestro sistema político de resolver la crisis de las pensiones que tiene. ¿Cuál es el llamado que yo le haría a la ciudadanía y la posición que yo tomo en esto? La UDI es un partido, y republicanos por consiguiente, y RN en parte también, que han defendido durante mucho tiempo los intereses, en primer lugar, de las aseguradoras de fondos de pensiones, y en segundo lugar, de gran parte del gran empresariado chileno, que de alguna forma recibe muchos beneficios por la existencia de este sistema y de la forma en que está regulado. Lo relevante aquí, yo creo que la ciudadanía lo tiene que saber, es que ante la situación gravísima, paupérrima y escuálida de las pensiones de los chilenos, el gobierno presenta un proyecto de ley, un proyecto de reforma. Ese proyecto de reforma tiene dos características que son relevantes para lo que estamos discutiendo hoy día. En primer lugar, sube las pensiones de todos los pensionados de Chile. Y en segundo lugar, toca los intereses de las AFP. Y es allí donde la derecha toma la decisión de atacar al gobierno por donde sea. Recordemos que la semana antepasada estábamos con la acusación constitucional contra el ministro Ávila, y antes de eso no se podía dialogar si que no se iba el ministro Monte. ¿Por qué? Porque la UDI decide, a como dé lugar, defender los intereses de la AFP.
¿Cuál es la propuesta que ha hecho la UDI respecto al sistema de pensiones? ¿Y por qué no estamos llegando a acuerdo? Ninguna. Absolutamente 100% ninguna. a la capitalización individual. Pero eso no sube las pensiones hoy día. Por lo tanto, la UDI no ha hecho absolutamente ninguna propuesta y hoy día, de manera bastante falaz, están diciendo que si fuese necesario hacer solidaridad, esa solidaridad se tendría que hacer con impuestos generales. O sea, lo han dicho siempre en la posición ante oficialismo. No. Sí, pues, diputados. Ha sido un tema que han puesto. Para poner esta conversación en lo hecho, claro, digamos, nuevamente. Pero voy a hacer el punto. Si por algo yo mismo lo traje a colación. Pero resulta que inclusive ellos han votado en contra de que eso se haga. No, porque para eso hay que hacer... Pero ellos apuntan a impuestos generales, digamos. Como la reforma tributaria también apunta a los impuestos generales. No los impuestos no aumentar la base impositiva. Entonces, ¿de dónde proponen sacarlo? De aumentar la base impositiva. Eso es lo que entiendo yo, lo que he hablado tantas veces. Pero no han presentado absolutamente ninguna propuesta al respecto. Yo sé que es el enunciado, digamos. Yo sé que el enunciado, pero claro, que la reforma tributaria, por otro lado... Lo que yo estoy planteando es que ellos no han hecho propuesta alguna al respecto. Perfecto, y eso es un hecho, efectivamente, y de hecho también se espera la renovación nacional. Lo que le quiero plantear es que es evidente que la supuesta negociación o conversación o diálogo no es honesto si es que aquel que no ha presentado propuesta alguna y todas sus posiciones han sido en defensa de lo que hay actualmente, dice que se baja de la mesa porque el ministro dicen que estaría directamente involucrado en un delito que no tiene nada que ver con pensiones y tampoco tienen ninguna capacidad de mostrarnos prueba alguna para vincular al ministro. Ahora, pero ¿cómo se sigue en perfecto. Perfecto el escenario. Pero, diputado, le pregunto a usted en su experiencia también en el Congreso y en este tipo de temas, porque finalmente la ciudadanía dice, bueno, nuevamente nos vamos a quedar sin reforma previsional cuando hay un diagnóstico consensuado en el fondo, no en la forma, digamos. ¿Cómo se avanza? Porque finalmente yo veo que y lo digo muy personalmente, siguiendo lo que han sido los otros debates de reforma previsional y sobre este tema, cualquier elemento político termina entrampando la discusión, se acerca, se aleja, y el próximo año vienen elecciones. Entonces uno diría, dado la experiencia de otras administraciones sobre reforma previsional, esto se ve bien complejo. Esta sería la tercera de la vencida. Primero le voy a indicar una cosa. Vamos. La actual propuesta del gobierno, la que presentó el gobierno, no es la de nuestro programa de gobierno. Quiero ser muy claro con eso. Es una concesión de parte de quienes creemos en otra propuesta. Yo en mi propuesta ideal, yo incluso ni siquiera, en mi ideal, ni siquiera pondría una matriz de capitalización individual y aquí en la del gobierno la capitalización individual se lleva la mayor parte de la cotización. Por lo tanto, ya ha habido una concesión importante. Claro. El gobierno y la ministra Jara en particular, junto al ministro Marcel, ¿cierto?, al ministro Grau y a todos los que están involucrados, han manifestado una disposición al diálogo que es muy importante. El problema es que aquí hay quienes quieren que efectivamente esto fracase. Y quiero ser muy claro con esto. Yo creo que la UDI, Republicano y una parte de Renovación Nacional, su objetivo en esta historia es que no haya reforma. Y con eso quiero ser muy claro. Yo soy de la idea de que el gobierno tiene que buscar el diálogo por donde sea, porque más allá de que haya mala fe en la forma de negociar de la UDI, creo que el gobierno tiene la responsabilidad por ser gobierno de buscar el diálogo donde sea, pero también tiene que abrirse a encontrar los votos fuera de la UDI, que es parte de la responsabilidad. Se hablaba del acuerdo, de hecho, con la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, desde el Frente Amplio se dijo, bueno, se logró acá un acuerdo, se podría, lo decía la diputada Camila Rojas, si no me equivoco. Yo creo que es muy posible. ¿Y se puede eso? ¿Lo ven como una posibilidad? Estamos hablando de la democracia cristiana, estamos hablando de otras colectividades, el Partido de la Gente también, que no tiene mucha concesión, digamos, con la reforma previsional del gobierno. Yo creo que es muy posible y creo que la posición del Partido de la Gente, de la democracia cristiana, de Amarillos y otras colectividades del Frente Social Cristiano, frente a la urgencia de subir las pensiones, tiene una actitud que es distinta a la actitud de la UDI, que más bien vela por la urgencia de defender el interés de los dueños de la aseguradora. De la administradora en este caso. Diputado Winter... Sí, no, está bien. Ahora, le hago la pregunta desde el punto de vista de la situación del gobierno, su gobierno en ese sentido, ya sea el ministro Jackson, usted también recordaba la acusación al ministro Ávila, en algún minuto también se pedía la renuncia del ministro Monte. Esta es una situación política, evidentemente, la conoce muy bien, pero ¿cómo se sigue con los temas? Por ejemplo, ayer estábamos revisando la Comisión de Desarrollo Social, donde fue citado el ministro Jackson para hablar del programa Noche Digna, muy relevante, y fue inevitable que el tema se centrara, no digo en lo de los medios, sino en lo que se habló de la situación de los computadores, de la situación de los convenios. O sea, igualmente hay una crisis que hace bastante complejo el trabajo de ministros como el ministro Jackson, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hay que ser bien claro con algo.
Los parlamentarios son personas muy importantes, son personas elegidas por el pueblo para representarlo. Y si es que los parlamentarios deciden imputarle delitos a un ministro de Estado, evidentemente que se tiene que conversar del tema. Entonces yo por eso también hago un llamado a la mesura y no hago un llamado a la oposición a asumir los ideales y las propuestas del gobierno. El llamado que yo les hago es a no tirar cortinas de humo o discusiones accesorias o discusiones que están fundamentadas en mentiras flagrantes, sino en discutir con sus ideas, con sus posiciones y con sus propuestas de cómo mejorar las pensiones, de cómo superar la pobreza, de cómo reactivar nuestra economía, de cómo prepararnos, ¿cierto?, para la transición ecológica, etcétera, porque lo que está haciendo la oposición no es como se ha dado en otros gobiernos, que hay posturas muy encontradas sobre los asuntos importantes para el país, sino que esto es más grave aún. Es que no se está queriendo discutir de los problemas importantes. ¿Usted dice como el gobierno anterior, cuando usted era en oposición? Claro, nosotros teníamos... Porque ahí la mirada desde la actual oposición es que casi como una vuelta de mano. Y aquí quiero hacerle la diferencia. Nosotros en materia de pensiones, en materia de economía y en una diversidad de materias teníamos posiciones muy distintas a la del presidente Piñera. Muy distintas. Y eso nos llevó a situaciones de falta de diálogo bien complejas. Y ahí yo creo que hay responsabilidad nuestra y responsabilidad del gobierno también. Aquí el problema es otro, es que no estamos pudiendo discutir de pensiones. Yo no sé lo que piensa la UDI de las pensiones, porque si la UDI todos los días le imputa delitos a ministros distintos sin entregar pruebas ni antecedentes, es imposible discutir de pensiones. Entonces yo digo, lleguemos a acuerdos, dialoguemos, cedamos mutuamente. Probablemente yo ya puedo comprender y prever que la reforma que salga a mí no me va a gustar del todo, porque tengo que lograr acuerdos, eso yo ya lo entiendo. Lo importante es que podamos discutir de pensiones y no de que todos los días, porque se les ocurre y sin antecedente alguno, le imputen delitos a los ministros. Ahora, en este punto, porque hay un mínimo con múltiplo, digamos, que es la situación de la UDI y esto de imputar delitos cuando no hay ninguna prueba o presentación de antecedentes para decir efectivamente esto sucedió. Aquí todo esto nace, y hay que decirlo, desde el tema de las fundaciones, de los convenios. Hay una investigación, hay varias fiscalías regionales investigando a la espera de estos resultados. Le hago la pregunta, me imagino que desde el oficialismo y desde el gobierno que han dicho, caiga quien caiga, que se esclarezca, no pongo la mano al fuego por nadie, dijo usted, pero en algún minuto se hablaba de un discurso que más bien iba tanteando lo que estaba sucediendo y quizás no dimensionando una crisis política. No entiendo bien la pregunta. Si me puede... digo que finalmente... Sí, hay una crisis política... Bueno, la hago más simple. ¿Hay una crisis política o no en el oficialismo, en el gobierno? A ver, yo diría que el caso de Democracia Viva es muy grave, que nos ha visto enfrentados a situaciones que son complejas, que son delicadas, que además son difíciles de administrar porque siempre quienes están a cargo de administrarlas políticamente no cuentan con toda la información, porque la información va apareciendo en la medida en que se va buscando. Sí, yo creo que es importante que tanto Revolución Democrática como el gobierno han tomado la decisión de no hacer, digamos, ningún tipo de defensa corporativa, de investigar todo, de ponerse a disposición. Creo que el viaje del ministro Montes a Antofagasta es un gesto para decir, mire, aquí se fue la subsecretaria, aquí se fue el Ceremi, aquí renunció la diputada Pérez a la mesa de la Cámara de Diputados, los dos involucrados fueron expulsados de su partido horas después, etcétera, sin que no haya todavía prueba alguna de que hayan cometido un delito, que es una forma de decirle a la ciudadanía la plata de todos los chilenos es sagrada y el que se cruza con ella tiene que enfrentar consecuencias. Entonces, efectivamente, digamos, ha sido una situación que le ha traído muchos problemas al gobierno, pero no debería poner en jaque la necesidad de toda la clase política. Porque quiero hacer un punto aquí. El gobierno, o sea, la alianza, digamos, de centro-izquierda tiene el gobierno, pero no tiene mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y quienes tienen o pueden lograr mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado tampoco son los que tienen mayoría en el Consejo Constitucional. Entonces aquí somos todos los sectores políticos en Chile los que tenemos diversas responsabilidades que las urnas nos han entregado, que la Constitución nos entrega a la hora de repartir las facultades para solucionar los problemas del país. Entonces yo le digo, es un problema para el gobierno la crisis de Democracia Viva, la crisis de los convenios, sin lugar a dudas. Pero lo relevante y que todos tenemos que responder, de gobierno o no, involucrados o no en el caso de convenios, es cómo vamos a subir las pensiones. Porque las pensiones hoy día no alcanzan para llegar a fin de mes. Y no tenemos el derecho a eximirnos de esa pregunta. Porque nos eligieron para contestarla.
¿Y usted cree que se va a llegar a esto? Más que cree, porque la aspiración de cualquiera es que efectivamente se pueda llegar a eso, que es una situación transversal. Ahora, ¿desde la política se dará el ancho de los distintos sectores para justamente eso? Hay veces que se mezclan el creer y el querer, ¿no? Yo creo y quiero creer que la mayoría de mis colegas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, van a considerar que subir las pensiones de los chilenos y las chilenas es más urgente que todos los adornos y accesorios de los que estamos discutiendo el día de hoy. Diputado Gonzalo Winter, se nos acaba el tiempo, pero agradecerle nuevamente esta conversación. No, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, nos vemos.